Hola, hola, buenas tardes. Bueno, hoy día vengo a entregarles algunos tips que están vinculados a la organización y planificación para el estudio. Lo más importante para poder planificar y organizar nuestro estudio es poder ejecutar una planificación estratégica que está relacionada puntualmente en qué estudiar, para qué estudiar, cómo estudiar, cuándo estudiar y dónde estudiar, ¿ya? Cuando nosotros planteamos en primera instancia el qué estudiar, nos enfocamos directamente desde el punto de vista que es sumamente importante clarificar los contenidos, unidades, temas o clases que se deben estudiar, considerando siempre la cantidad y la extensión que van a tener estos contenidos. En segunda instancia, enfocarnos en el para qué estudiar. Cuando nos enfocamos en el para qué estudiar, es considerar para qué tipo de evaluación nos vamos a preparar, ¿ya? Puesto que los procesos y los tiempos que nosotros involucramos en cada una de las evaluaciones varía según si es una evaluación vinculada directamente a una EP, a una EVA, un control, un examen, una disertación, un informe, un trabajo de laboratorio, etc. En alguna de estas instancias evaluativas se requiere estudiar a través, por ejemplo, de lectura comprensiva, mientras que en otras será a través de ejercitación, investigación, etc. Por lo tanto, va a ir variando los tiempos, ¿ya? En tercera instancia, es súper importante considerar cómo estudiar. El paso anterior, que estaba vinculado para qué estudiar, se encuentra estrechamente relacionado con este tercer paso, que es cómo estudiar, ya que nosotros debemos tener la claridad de los contenidos que debemos estudiar y a qué es lo que responden estos contenidos. Es importante siempre seleccionar las técnicas más apropiadas para poder estudiar, ¿ya? Cuando hablamos de, cuando hablamos de técnicas, nos referimos a que, bueno, tal como aparece acá en la imagen, hay muchas. Por ejemplo, para las pruebas de desarrollo es necesario realizar lecturas generales, ensayos que nos permitan redactar algunos de los temas principales. Por ejemplo, para las pruebas de respuesta breve es importante focalizar o focalizarse en los párrafos que hemos destacado en los textos de estudio y en aquellos aspectos que han sido mencionados con mayor frecuencia en las clases. En el caso de pruebas que sean de selección múltiple, es importante utilizar técnicas de análisis de información. Esto permite identificar los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre los contenidos de una asignatura, ensayo, utilizando, por ejemplo, modelos de prueba. Para las presentaciones o para las disertaciones, por ejemplo, hay que considerar siempre realizar un breve ensayo, una breve escritura o un repaso de los temas siempre en voz alta, inclusive frente a un espejo, puesto que nos ayuda mucho a ver también técnicas de nuestro lenguaje expresivo y dentro de nuestro lenguaje no verbal. Para aquellas evaluaciones o contenidos que han resultado más difíciles, es importante emplear técnicas que sean mucho más motivantes. Por ejemplo, estudiar en grupo, a través de un estudio de trabajo colaborativo puede ser muy útil cuando no hemos tenido la posibilidad de aclarar todas las dudas o consideramos que el contenido es demasiado complejo. Por lo tanto, cuando estudiamos en grupo de manera colaborativa, podemos ir recibiendo otras experiencias de aprendizaje y otras formas también de entender aquello que a nosotros se nos hizo difícil poder comprender. El cuarto punto, que está vinculado al cuándo estudiar, al momento de planificar el tiempo de estudio es importante que nosotros nos preguntemos de cuánto tiempo efectivamente disponemos para estudiar, cuánto tiempo necesitaré dedicarle a esta asignatura u a otra asignatura, cuánto puedo efectivamente dedicarle a cada una de estas actividades. Por lo tanto, en este punto número 4 es súper importante que nosotros podamos trabajar con calendarios de rutinas, calendario de actividades diarias, ¿ya?
Es importante que acá nosotros podamos elaborar calendarios diarios, ¿ya? Desde que yo me levanto hasta que yo me acueste, contemplando todas las actividades que yo tengo en mi día a día. A la hora que me levanto, que me baño, desayuno, si tengo que ir a trabajar, si tengo hijos, si tengo que hacer labores domésticas, etcétera. Contemplar todas mis actividades del día a día, plasmarlas en un calendario de actividades diarias y este calendario ponerlo en un lugar estratégico, en el espejo de mi habitación, del baño, en el refri, en mi pieza, etc. Pero donde yo pueda contemplar cada una de mis actividades. Una estrategia que es bastante útil es que día a día, pero el día anterior, en la noche, darnos 10 o 15 minutos para poder realizar este calendario de actividades diarias que va a operar para el día siguiente, donde nosotras podamos colocar todas las actividades que tenemos para el día siguiente y posteriormente comenzarlas a evaluar. Hay una técnica que se llama lo urgente, no urgente, lo importante y lo no importante, que nos ayuda mucho a poder ver cuál de todas estas actividades que yo tengo que realizar, que tengo en mi mente y que plasmé en una hoja, son las que realmente tengo que ejecutar, ¿ya? Y para ello es importante considerar estos tips. Todo aquello que es urgente para mí y que también es importante, es algo que yo debo hacerlo ya, no puede esperar y solamente yo lo debo ejecutar. Todo aquello que es urgente para mí, pero no es importante, debo agendarlo y planificarlo. Por lo tanto, quizás no desesperarme frente a la posibilidad de hacer esta actividad al día de mañana. Quizás pueda esperar 2 o 3 días. Todo aquello que es urgente para mí, pero que no es importante, tener la capacidad de poder delegarlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sacarnos carga o peso diario, cuando en el fondo hay cosas que podemos entregárselas que las pueda ejecutar un otro. Y todo aquello que no es urgente y no es importante, a la basura, desechémoslo, puesto que solo nos genera intranquilidad, solo nos genera angustia y nos quita tiempo innecesario. Y por último, contemplar también dónde estudiar. Eh, Lo óptimo siempre es contemplar un lugar que sea relativamente libre de distractores e interrupciones, acomodar siempre el espacio que esté disponible para nosotros y contemplar varios elementos también. Por ejemplo, ¿en qué lugar estudio habitualmente? ¿Cuál es el lugar que me permite estudiar mejor? Y con eso también contemplar algunos puntos importantes, como por ejemplo, en este lugar que yo elegí, en este lugar que comencé a estudiar, ¿puedo comenzar a hacerlo de manera inmediata o debo esperar o debo acomodarme aún más? ¿Puedo estudiar con pocas interrupciones o puedo estudiar con muchas interrupciones? A lo mejor ese lugar que yo acabo de elegir tiene muchas interrupciones, pasa mucha gente, hay más gente, por lo tanto me he dado cuenta que ya he hecho la prueba y no me favorece, por lo tanto cambiar el lugar de estudio. ¿Puedo estudiar sin dedicarle tiempo al teléfono? Por ejemplo, cuando yo me coloco a estudiar, es necesario que deje mi celular en otro lugar porque sé que cada vez que lo veo voy a focalizarme, lo voy a tomar, voy a ingresar a mi WhatsApp, a mi Facebook y va a sacarme del foco de atención. Tener una temperatura ambiente adecuada, que eso también es sumamente importante. Tener una iluminación adecuada. Eh, que el lugar donde yo me coloque a estudiar esté ordenado, limpio, que sea un lugar cómodo, donde me permita estar sentado también de manera cómoda. Y por último, si cuento con el tiempo suficiente para poder estudiar en este lugar que yo acabo de elegir, porque a lo mejor en otro minuto van a llegar otras personas, voy a estar expuesto a mayores distractores, por lo tanto va a interrumpir en mi proceso de concentración y de atención. Bueno, todos estos 5 tips, el qué estudiar, el dónde estudiar, el cuándo estudiar y el cómo estudiar y el para qué estudiar son una de las técnicas o tips que yo quise compartir en esta instancia con ustedes, netamente con la finalidad que les permita poder organizar y planificar mejor sus tiempos de estudios.